Shalom, bienvenidos a esta semana, a la tertulia de Radio Sefarad. Ya saben que solemos analizar los acontecimientos sucedidos en los últimos 7 días en este programa, solemos mantener una charla al respecto. Y esta semana podemos decir que dentro de la crisis, dentro de detenciones a células terroristas, juicios a otras células terroristas, acusaciones a los judíos de estar detrás de la crisis internacional, dentro de todas estas cosas y otras varias, podemos decir que ha sido una semana relativamente tranquila. Ha sido una semana en la que, estamos en plenas fiestas de Sukkot y en la cual precisamente hemos querido aprovechar esta relativa calma para reflexionar acerca de algunas cuestiones que a veces no tenemos tiempo, vamos muy rápido. Y esta semana nos ha traído la posibilidad de reflexionar respecto a ellas. Algunas declaraciones, algunas de las cosas que están sucediendo en España nos han llamado personalmente, nos han hecho, ha sido una especie de llamado a nuestras conciencias, nuestro pasado y a reflexionar al respecto. En primer lugar, por un lado, unas declaraciones de Rouco Varela, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, relacionando el laicismo con el nazismo y con el comunismo, y por otro lado, una decisión del juez Baltasar Garzón, a quien ya hemos traído en otras ocasiones aquí a esta semana, que quiere acusar al franquismo de genocidio. Todas estas cuestiones nos han hecho plantearnos que en esta semana queremos ahondar un poquito más en estos dos temas, y para ello tenemos hoy con nosotros a dos sociólogos, Pilar Azagra y Juan Luis Chulilla. Bienvenidos los dos. Hola, buenas tardes. Es un placer teneros, además digo sociólogos, pero con el agravante, en el caso de Juan Luis, de ser antropólogo también, ¿verdad? O sí, es peor. Sí, es serio, pero bueno, te queremos, te dejamos hablar aquí con nosotros. Y yo quería plantear esto más como una charla que como una cosa así como muy oficial. Normalmente solemos hablar de temas más políticos, desgraciadamente siempre hay temas de los que hablar. Pero esto casi es un poquito un viaje a un pasado, ¿no? Una reflexión acerca del pasado. Si os parece, empezamos con estas declaraciones de Rouco Varela, el presidente de la Conferencia Episcopal. Decía que el Estado moderno, en su versión laica radical, condujo en el siglo XX a las formas totalitarias del comunismo y del nacionalsocialismo. Después hizo otra serie de acusaciones que seguiremos hablando al respecto. Yo quería saber, comentaba cuando estábamos hablando de estas declaraciones, yo decía, entonces, la culpa de Hitler es de los ateos, y me dijisteis, no, es peor todavía, de los laicos. Quería saber, no voy a repartir palabras, os dejo, ¿cuál es vuestra valoración respecto a estas declaraciones de Rouco Varela? Hombre, yo me imagino que cuando Rouco Varela habla de un Estado laico radical se refiere a un Estado ateo, pero hablar de laicismo cuando el laicismo en realidad es la aplicación a la vida de unos valores que pueden ser incluso trasladar los religiosos a la vida cotidiana, pero no vincularlos en el día a día a los religiosos, sino abrir la posibilidad al diálogo con los no religiosos, al diálogo con todos, al diálogo social. Cuando se ve eso como la fuente de un nacionalsocialismo o la fuente de un comunismo, me parece algo absolutamente aberrante. Sería una cuestión decías, de alguna manera estás hablando de un Estado ético más que religioso. Sí, un Estado simplemente en el que cualquier confesión religiosa tenga cabida. Un Estado que se base en el respeto y que se base en la democracia. En realidad yo creo que estas declaraciones son como una especie de rechazo a la democracia, ni más ni menos. O sea, lo que le da miedo a este señor, pienso yo, que es que exista una democracia desvinculada de un poder político religioso. Porque no olvidemos que ahora mismo lo que está pasando con la Iglesia Católica es que se siente amenazada porque piensa que está perdiendo poder político, en particular en España. Y creo que es simplemente una reacción ante esa pérdida de poder que lo siente así, vamos. Juan Luis, en tu opinión. Hombre, es que este señor hace cosa de un año pisó el acelerador para asegurarse la victoria en las elecciones suyas de la Conferencia Episcopal y además está en paralelo con su pupilo y protegido Federico Jiménez Los Santos en esta contribución a un clima nada cordial en la sociedad española. No hay más que recordar, por ejemplo, que hace 10 días retrotrajo este problema porque está con una obsesión terrorífica no solo a la población laica y secular, sino hasta Robespierre.
Lo próximo que vamos a oír hablar, yo pienso que va a ser de Hammurabi o algo así, porque este señor si algo de estudio sí tiene. El problema es que no aceptan, y cada vez lo hacen con más desparpajo, que vivimos en un estado aconfesional. Tienen unos recursos económicos y políticos muy grandes, y el problema fundamental es que con este tipo de acción mediática, que tiene repercusiones, porque el problema de esto es que provoca que los fieles católicos se sientan atacados sin motivo, porque no hay ningún ataque. El problema de fondo de esto es que contribuye a algo que siempre por defecto va a ser malo, que es la crispación. Yo lo que espero es que al final haya bemoles y que algunas asociaciones laicas, no puedo recordar ahora mismo los nombres, han anunciado en prensa que van a querellarse contra este señor por estas declaraciones. La verdad es que son declaraciones muy duras. Él lo que sí dice posteriormente, dice que el hecho de que la cultura moderna se caracteriza por la concepción inmanente del hombre y del mundo, sin referencia alguna ni explícita ni implícita a Dios, y según él esto está llevando al nihilismo existencial, a la dictadura del relativismo ético. No se puede negar que hay un cierto relativismo ético en la sociedad en la que estamos viviendo. Sí. No sé, Juan Luis, me miras así, Pilar dices que sí, pero tú miras como que ¿negarías que hay un relativismo ético? Yo pienso que es el precio que paga gustoso por vivir una sociedad en la que reina razonablemente el respeto mutuo, en la cual no pertenecer a un credo religioso específico no te trae ninguna consecuencia negativa. Pero la sensación no es que esté hablando de un credo específico, sino simplemente, extrapolando las palabras de Rouco Varela, de alguna manera el hecho de que la ausencia de Dios, que yo creo que viene a ser esa muerte del espíritu de algún modo, ¿no? Yo pienso que no lo sé, no soy experta en las declaraciones de Rouco Varela, evidentemente, pero sí me da la sensación de que lo que está culpando es la muerte del espíritu de algún modo, y que eso, claro, responsabilizar de eso al nazismo es un poquito... que siempre hablan, es de la pérdida de influencia de la Iglesia Católica. Y están, en vez de mirando qué es lo que están haciendo mal, por qué la gente está alejándose de las iglesias, buscando enemigos por todas partes. Pero la culpa la tiene A, la tiene B, la tiene C. Hay un tema. Eso es una lectura que podemos hacer a posteriori, ¿vale? Cuál es el origen o la causa o la justificación de las declaraciones de Rouco. Pero si analizamos concretamente y literalmente las declaraciones de Rouco, está hablando realmente de lo que decía Massa, de sin Dios, sin referencia a Dios, sin referencia a algo más elevado, podemos llegar a estados totalitarios, podemos llegar a... Pienso que si lo analizamos en sí mismo, realmente podemos llegar a, evidentemente, si al ser humano se le quita toda trascendencia y, como decía Rouco, se le deja en un mundo completamente, en una perspectiva completamente inmanentista, centrada exclusivamente en lo que ve con sus ojos, en la crisis económica, en que si no trabajo no como, en que los derechos son lo que veo, o sea, la realidad es la que veo, y sin ninguna trascendencia, realmente, en el momento en que los poderes, llámese poderes políticos, poderes económicos, capitalismo, lo que sea, quieran hacer borrón y cuenta nueva con este mundo, como no hay nada más allá, pues lo hacen y punto. Y la gente se ve perdida, o se ve, ¿y a dónde me aferro ahora si no tengo nada y ya me han quitado lo poco que tengo y tal? En ese sentido, yo podría decir, hombre, se puede llegar a eso, se puede llegar a un totalitarismo, se puede llegar a algo malo, vale, perdiendo toda referencia, ¿vale? Lo que pasa es que este señor no tiene ningún derecho a decir esto. De hecho, solo dos palabras: sí. Nacional, catolicismo. Efectivamente. Un Estado totalitario estaba completamente respaldado por la Conferencia Episcopal Española. Por ejemplo, o sea, eso es. Bueno, pero yo quiero volver al mundo ético, porque vosotros me estáis trayendo al día a día, al día a día y al suelo, y yo quiero que volemos un poquito, que hablemos precisamente de ese mundo ético, de esa ausencia de Dios, ¿no? En el nazismo y en el comunismo. Justamente estaba leyendo un libro de George Steiner que se llama Nostalgia de lo absoluto, donde plantea que realmente digamos que muchas doctrinas hablan, por ejemplo el marxismo, dijeron que querían superar la religión, pero que en el fondo lo que estaban haciendo era crear nuevas religiones, religiones modernas. Inmanentistas, que es peligrosísimo. Exacto, y de algún modo el comunismo también sería una religión inmanentista.
y también lo sería el nazismo también, dentro de las categorías que Steiner le da a las religiones, es decir, un libro fundacional, un paraíso perdido, que había un antes de que los malos judíos llegaran al mundo, un libro fundacional que sería el Mein Kampf, una figura que sería en este caso Hitler. Yo precisamente quería de esto, antes de pasar al siguiente tema, en vuestra opinión, cuando estamos hablando, Rouco está hablando de la religión católica, pero cuando estamos hablando de religión, ¿nos estamos centrando exclusivamente en esas religiones que conocemos, cristianismo, judaísmo, islam, etcétera, o realmente de lo que este llamado que estamos haciendo es de una necesidad de algún tipo de etiquismo, vamos a llamarlo etiquismo, me acabo de inventar la palabra, pero no está mal, ¿no? Hombre, yo pienso que la religión bien llevada ayuda a crear un sentido ético, pero el sentido ético es perfectamente independiente de la religiosidad. Ambas cosas son complementarias o no, según cada persona. Uh-huh. Sí, yo pienso también que, al menos hay bastante literatura al respecto, ¿no? Que se habla a veces de que el hombre tiene un anhelo de absoluto, un anhelo de trascendencia. Hay algo en el ser humano, y de hecho hablaban, por ejemplo, de que cuando ha caído el muro de Berlín se ha recuperado un fervor religioso en Rusia y tal. Es como que hay un deseo en el ser humano a elevarse a algo diferente a lo que ve, porque lo que ve es como limitado, y lo que ve pasa, y lo que ve se deteriora, y lo que ve, y entonces hay esa especie de deseo de algo más o de trascendencia, y con eso, ese deseo que es no es de ahora mismo ni es de hace 2 siglos, es toda la humanidad siempre habla de seres absolutos, siempre habla de no de un dios concreto, cada cultura de su dios, ¿no? Uh-huh. Pero siempre ha habido esa referencia a algo que trasciende al ser humano, ¿no? Y eso, el peligro está en cuando se usa para la manipulación, o cuando se usa para oprimir pueblos, o cuando se usa o se pone al servicio de la peor de las empresas, ¿no? Uh-huh. Y en el nazismo mismo se empleó algo. La peor de las empresas. Sí. Me va a servir esto para pasar al siguiente tema que también adelantábamos al principio del programa. El juez Baltasar Garzón, que por cierto ha hecho doblete en las noticias esta semana, porque por un lado de lo que vamos a hablar y por otro lado por esas importantes detenciones de una célula yihadista aquí en España, entre otra gente que ayudó a los terroristas del 11M a escapar. Pero no es eso lo que nos va a ocupar, sino la búsqueda de la famosa memoria histórica que de la que llevamos oyendo hablar mucho tiempo, la ley de la memoria histórica, que también eso de memoria histórica es algo que me llama la atención, porque se ha puesto muy de moda lo de memoria histórica, y todo te dice, no, porque hay que tener memoria histórica, porque la memoria histórica, y ya obviamente la memoria tiene que ser histórica, no sé, o me da la sensación a mí, ¿no? Pero es que la historia es relato, y el relato de la transición es un relato mítico, es un relato que nos retrotrae a un tiempo muy anterior a la época moderna en un sentido académico. Uh-huh. Esto es, en vez de tener una imagen mínimamente clara, mínimamente objetiva de lo que sucede en la guerra civil, el relato triunfador es el relato de Caín contra Abel, del hermano contra el hermano, de que todos fueron muy malos, todos fueron culpables, y lo mejor es... Sí, lo mejor es pasar página. Pasar página. Uh-huh. Pero yo quería ahondar más que nada en algo que está en el auto del juez Garzón. Garzón lo que quiere es acusar al franquismo de genocidio. Y teníamos ayer una discusión aquí en la redacción entre quienes decían que sí, que es genocidio, quienes decían que no, que simplemente lo que escriben contra la humanidad, pero no específicamente genocidio. Entonces tuvimos ahí un debate a través pero fíjate tú en el diccionario. Entonces, según la RAE, el genocidio también es aplicable a delitos, persecuciones por motivos políticos. Según otros diccionarios, como por ejemplo la Enciclopedia del Holocausto, no. Entonces yo quería saber, en vuestra opinión, ¿se puede hablar de crimen, se puede hablar de genocidio cuando lo que estamos hablando es de persecuciones políticas? ¿Cuento los hechos objetivos? Va adelante, estaremos encantados. El Consejo la Conferencia de Londres del 48, cuando establece el Estatuto de Nuremberg, define los colectivos que se les puede aplicar el término de genocidio cuando sufren
un ataque masivo desde homicidios hasta persecución, exilio, destrucción cultural, todo lo que fuera, a emplear los términos exactos: raza, etnia, nación y religión. Y también ideología. Tenemos 5 que, sin embargo, en la Convención para la Prevención y el Castigo de los Crímenes de Genocidio, en Naciones Unidas, la entonces URSS, Unión Soviética, impone un veto. Lo podía hacer. Era uno de los grandes jugadores y dijo que esto es lo que hay. No le convenía a la URSS, evidentemente. Obviamente. Y lo que dijo fue que se eliminaban el colectivo político. Solo podía ser por etnia, o religión o nación. Porque es que si no, el problema con el que se enfrentaba es que habían cometido numerosos actos de genocidio. Con todo, habría que decir que el Holodomor ucraniano, por ejemplo, es un acto de genocidio porque afectó a una nacionalidad, a Ucrania. Y además fue con todas las letras y perfectamente preparado. Pero bueno, eso es salirnos del tema. El gran problema que tenemos ahora mismo en esto es: ¿un genocidio puede ser por motivos políticos? ¿Sí o no? Yo pienso que la mejor respuesta la tienen, para salirnos y ganar perspectiva, el caso de los Jemeres Rojos. Nadie en su sano juicio dudaría que lo ocurrió entre el 75 y el 76 fue un genocidio. De hecho, en términos de densidad de población, probablemente el peor. Sí, esto leí hace poco un estudio donde decía que en términos, habla de los 3 grandes genocidas de la historia, dice que obviamente el primer puesto es Hitler, indudablemente, por la instrumentalización, por toda la maquinaria de muerte, rasgos. Efectivamente, por la frialdad, por el modo, por el cómo. Eso es. Decían que Stalin por la cantidad. Eso no es cierto. Bueno, yo te digo lo que decía en el estudio que leí hace pero poco. Que fue Mao. Y después a Mao más que Stalin. Muchísimo bueno, más. Ahí ponían a Stalin por la cantidad de asesinados, y en tercer lugar por la densidad, por el porcentaje dentro de su propia población, Pol Pot, ¿no? Los Jemeres Rojos en Camboya. Y ahora analicemos el genocidio en Camboya. Esto ¿es por motivos de nación? No. ¿Por motivos de religión? No. ¿Étnico o de raza es absurdo? Étnico, habría un pequeño matiz con algunos pequeños grupos étnico-minoritarios del norte del país. No, hay dos posibilidades: uno, obviar el veto de la URSS del 52 y aceptar un genocidio político, o dos, crear una categoría ad hoc, como también se ha hecho para mantenerse dentro de la definición de Naciones Unidas, que es autogenocidio. Porque no olvidemos que uno de los rasgos más importantes del genocidio es que siempre lo perpetra o un Estado o un grupo humano que se hace con los poderes del Estado cuando el Estado entra en colapso. Entonces, el Estado o paraestado camboyano de Pol Pot comete eso. Entonces, en nuestro caso, ¿estaríamos hablando de genocidio? Al menos la categoría política sí entra. No, el problema está que ya han muerto los responsables posibles. Es. Entonces, ¿qué se hace una vez que se determine que en franquismo, que se condene, por ejemplo, a la dictadura franquista como genocida? ¿Qué se hace? ¿Queda simplemente una línea en la historia que lo define así? Es que un juez no define la historia, un juez encausa. Y ese es el gran problema, que si no hay encausados, ¿qué hace el juez? Como mucho buscar responsabilidades civiles, pero ya están dadas en la ley de memoria histórica, con lo cual esto se están temiendo incluso las acciones de la recuperación por la memoria histórica, que sea un gesto, de hecho están muy contentos por el gesto, pero que sea fácilmente parable por la Fiscalía. Hombre, lo que no se puede hacer desde luego es lo que he leído también, que hay fiscales de la Audiencia Nacional que dicen que cómo se puede considerar genocidio algo que ha ocurrido antes del 48, que es cuando sale la Convención para la Prevención y Castigo de los Crímenes. Es algo tan absurdo como decir que entonces el Holocausto nazi tampoco ha existido, o no se puede considerar genocidio porque ha ocurrido un poco antes. Claro, es verdad. O sea, es una cosa que no sé a quién se le ha ocurrido, pero es algo brillante. El primer genocidio sería el genocidio armenio, también bastante antes de que se... Si hablamos modernos, no. Si hablamos de modernos, el primer genocidio del siglo XX, y por lo tanto genocidio moderno, es el genocidio de la África suroccidental alemana. Cuando hay dos grupos étnicos de nombre bastante impronunciable, me van a disculpar el público, que... ¿No hay unos que son los Herrero? Sí, pero... Creo que sí.
Y entonces hay el genocidio es mezcla de matanza sistemática y desnutrición. Deshumanización. De eliminar los flujos de alimentos. Sí. Mira, os digo lo que hay. Los genocidios, se entiende por genocidio los siguientes actos: matanza integrante de grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los integrantes del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Pero en estas circunstancias, por ejemplo, siguiendo con vuestras propias definiciones, ¿qué diferencia habría entre un genocidio y un crimen contra la humanidad? El problema de esto es que es esencial. Esto es, crimen contra la humanidad es todo aquel acto masivo contra grupos humanos, desde abuso de fuerza por parte del Estado sistemática hasta matanzas que se prolongan en el tiempo pero que no llegan ni remotamente a la categoría de una Shoah o del porraimos gitano o del holodomor ucraniano, cada uno lo suyo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Según la legislación internacional, tanto la convención que he mencionado como la convención que funda el Tribunal Penal Internacional de La Haya, el crimen contra la humanidad no es punible. Solo los genocidios como eventos singulares son punibles. Y son punibles tanto por el TPI como por las naciones que hayan firmado ambos acuerdos. Entonces, se llega a decir que hay veces que se está aplicando genocidio a lo que no es genocidio, pero por ejemplo, en Bosnia había algunas dudas, y sobre todo en Kosovo, pero el gran problema que hay, aparte de la frontera, que no es claro, o sea, ¿a partir de cuánto? ¿De 15.000? ¿De 50.000? ¿De 1 millón? El problema fundamental es que no hay una figura legal. Porque si se condenara los crímenes contra la humanidad, entonces los grandes actores de la política internacional, China, Estados Unidos, algunos países de la Unión, recientemente habrían cometido crímenes contra la humanidad. Entonces, la única forma de salvar la cara es solo penar el genocidio. Con lo cual, todo esto, penar el genocidio, dices legislarlo. Que sea punible y perseguible, que se puedan montar o tribunales ad hoc, como el caso de Ruanda o el caso del Tribunal de La Haya sobre Bosnia, o que se aplique ya directamente, dado que por fin se ha formado, y muchos países, pero no Estados Unidos es signatario de él, el TPI. Entonces, lo que decía Pilar antes, no tendría sentido, por ejemplo, en este caso, me remito a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que decía, bueno, ahora pedir el acta de defunción de Francisco Franco, pues es un poquito, la verdad es que es chocante, ¿no? En ese sentido. Bueno, pero simbólicamente es importante. Simbólicamente. Sí, yo pienso que tiene un valor simplemente social. Es un poco recuperar realmente, que la gente no haga borrón y cuenta nueva, esto no ha pasado, porque hay gente que tiene todavía a familiares desaparecidos y eso es terrible. O sea, están vivos, conviven con nosotros y no han olvidado y no tienen por qué olvidar porque ha ocurrido. Entonces yo creo que mejor que un borrón y cuenta nueva está el limpiar, sanear. Es que no hay un sustituto posible a la verdad con todas las letras. Quiero decir, en nuestros países hermanos latinoamericanos, Chile, por ejemplo, claro, se iba a preguntar sobre eso, sí. Nos da ciento y raya en Chile de la verdad. Y en Chile hay una mínima clarificación. Nosotros seguimos con el cuentecito de Caín y Abel, porque el problema es que hubo tantísimo miedo en la posguerra que cada cual sabe lo que le contó su familia. En mi pueblo, en mi ciudad, y no hay una imagen ni remotamente general. Pero, por ejemplo, volviendo a lo que es terminología directamente, que a mí me preocupa, porque siempre aquí protestamos cuando dicen no todo es genocidio, no todo es efectivamente. Por ejemplo, en la Argentina, las desapariciones, no se ha conseguido que esto sea calificado de genocidio, pero según las declaraciones que se está haciendo ahora, pues sí, es la desaparición sistemática de una serie de gente que tenía opiniones distintas, ¿no? ¿Eso sería genocidio, en vuestra opinión? Es que es muy difícil. En mi opinión, o sea, hablando con total libertad, desparpajo, como si estuviera simple y llanamente entre amigos y no académicamente, yo diría, pues sí, leches. Pero en realidad a lo mejor es quitarle importancia y fuerza al genocidio, a lo mejor en alguna medida, aunque no me pondrían yo en el lugar de nadie que tenga a un muerto y un desaparecido en la familia, evidentemente, sino a lo mejor hay que delimitar un poco más, pero no tengo un criterio claro.
Estos retrueques jurídicos, al final, llega un momento que casi molestan más, ¿no? Sí. Que ayudan, no sé. Exactamente. Es que hay veces que... Es que solo puede ser casuístico porque no se puede definir una regla. Sería algo tan espantoso poner un límite de bajas humanas. Y si no hay bajas humanas, que eso es un hecho objetivo, han muerto 35.000 personas, si no me equivoco, en el caso de Argentina. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿A qué grado de destrucción hay que llegar de un colectivo dado para que se le llame genocidio? Yo pienso que al final es más sencillo, que no hay ni que ponerse académicos, que cada vez me da más repelús eso, ni tampoco, ¿cómo decirlo?, andarnos con detalles y legalismos. Yo pienso que es el saber generalizado lo que puede separar el evento singular, la Shoah, el porraimos gitano, por ejemplo, que además ocurren exactamente al mismo tiempo, de un crimen contra la humanidad en un momento dado. Claro, es que lo de delimitar el genocidio a algo que ocurre, un crimen que ocurre en un momento dado, eso es interesante, ¿no? Porque yo hoy por hoy también un tema al que le di muchas vueltas, ¿no? Considerar realmente que cumple casi todos los rasgos de lo que es un genocidio, de clasificación, discriminación, preparación de un método, no sé qué, todos los rasgos que suelen caracterizar a un genocidio y que están perfectamente estipulados. Eso lo cumple, por ejemplo, un colectivo que hoy por hoy no se suele asociar a la palabra genocidio, que son las personas que tienen síndrome de Down. Hoy por hoy la legislación permite, como uno de los criterios para poder abortar, es decir, evitar la vida de una persona, es que se detecte que es síndrome de Down, es decir, que tenga trisomía en el cromosoma 21, ¿no? Entonces, realmente esa persona, dado que puede hacer una vida... puede, es muy delicado, muy delicado, porque estamos hablando de que por un rasgo genético que no invalida, bueno, y aunque invalidase, o sea, supuestamente son medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo de un grupo, en este caso un grupo que tenga sí, pero ojo, que eso es darle la vuelta a la definición muy bestia, porque no, hay que tener mucho cuidado, es que como se estipulan en la práctica, ese apartado de lo que es un genocidio son los campos de violaciones, las violaciones o el robo de niños, todos aquellos actos de violencia masiva que, sin querer meterme ahora en el juicio de lo que es que esté legislado a favor el aborto de una persona, de un feto con Down, el problema, lo que mejor, en mi opinión, tiene tu ejemplo, es que ilustra el abuso del término genocidio. Esto es, si casi cualquier cosa es genocidio, el genocidio pierde su valor fundamental. Ojo, cualquier cosa no. ¿Cuántos vale. síndrome de Down han sido ya suprimidos? Bien, pero si empezáramos a sumar ejemplos, el problema es que con cada ejemplo desdibujas la especificidad histórica única, el patrimonio que para la humanidad significan los auténticos genocidios únicos, son momentos puntuales que tenían que dejar una lección imborrable en la mente de la gente, en la mente de toda la humanidad. Sí. Y el problema es que sigo igual, lo de auténtico genocidio lo pongo en cuestión, simplemente. Esto es una charla y yo pongo en cuestión lo de auténtico genocidio asociado exclusivamente a determinados actos, porque aquí también podría haber caso. Lo único que no hay interés porque la ley está respaldando. O sea, hay veces que, al fin y al cabo, los genocidios son actos dirigidos desde Estado y desde el poder político. En el momento en que un parlamento legisla y dice que este colectivo es suprimible, ya lo he dicho. El problema no es tan fácil porque, para empezar, según cualquier legislación occidental, un feto no es una persona legal. Entonces, no se está afectando a sus derechos. No estoy poniéndome pro-abortista, ojo, lo que quiero es separar, porque es muy importante que haya un mínimo de claridad con un problema tan esencial, sobre todo porque no quiero acabar este debate sin decir una cuestión muy, muy importante. Pues tienes que decirla ya, porque nos vamos Perfecto. a ir. El gravísimo problema que tenemos en España no es solo la guerra civil, es que la educación de la ciudadanía y concretamente de los niños y adolescentes en relación a los crímenes contra la humanidad en general y la Shoah en particular es de las peores, si no la peor de Europa. Y entonces eso es gravísimo porque en tanto que la población solo tiene las ideas mediáticas, fílmicas de lo que es un crimen contra la humanidad, el gran problema es que no
adquiere ese patrimonio, no está prevenido y una mala circunstancia está más desprotegido, diría yo. Bueno, me consta que se está trabajando en ello y con mucha convicción y con mucho esfuerzo y desde muchos lugares precisamente para llenar ese vacío que hay en la sociedad española, que entre otras cosas descubra que existe un holocausto, una Shoah. Lo único que me queda claro de lo que hemos hablado hoy es que lo que no hay son palabras, faltan palabras para definir la barbarie y la capacidad de barbarie y de imaginación que tiene el ser humano de hacerle daño a otro ser humano. Así que me temo que de estas cosas seguiremos hablando, pero os estoy muy agradecida por haber venido a esta charla, Pilar, Juan Luis. Espero contar con vosotros en cualquier otra ocasión. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros, señoras, señores, muchas gracias por su atención. Seguimos aquí en Radio Sefarad con ustedes. Gracias.